Buenos días, amigas, soy Ruth de Vanegas y le doy la bienvenida a su espacio Conectadas. Continuando con el estudio de las mujeres de la Biblia, en este día estudiaremos a Débora, una líder bendecida por Dios. Débora fue una mujer que llegó a ser una jueza en Israel. Era muy conocida por su sabiduría y sus piadosos consejos. Pero Débora llegó a ser más que una consejera. Ella dirigió a los israelitas a una victoria en la batalla contra sus enemigos. Débora vivió durante una época muy difícil en la historia de Israel, después de la muerte de Josué y antes de que Israel tuviera su primer rey. Josué era el líder escogido por Dios después de la muerte de Moisés para guiar a los israelitas a la tierra prometida. Sin embargo, allí desarrollaron un triste patrón de conducta: rebelión contra Dios, derrota a manos de sus enemigos y clamor de arrepentimiento a Dios. Como respuesta a sus clamores, Dios levantaría un juez para que les diera victoria contra sus enemigos. Después de un periodo de paz y prosperidad, el ciclo se repetía: rebelión, derrota, arrepentimiento, liberación y paz. Es importante entender lo que dice la Biblia respecto a jueces para poder apreciar más a fondo las lecciones que se pueden aprender de Débora. Jueces, capítulo 2, de los versículos 16 al 18 explica: Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandatos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Débora fue la quinta juez de los israelitas. La gente sabía que Dios la designó y la bendijo. Ella tenía gran fe en Dios y creía que Dios rescataría a su pueblo si lo honraba. La historia de Débora se encuentra en los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces. Nuevamente el pueblo de Israel se había rebelado contra el Señor y por eso sufrieron 20 años de opresión bajo el gobierno de su enemigo. La Biblia nos da muy poca información acerca de Débora. Jueces capítulo 4, verso 4 revela la única información personal que tenemos de ella: que estaba casada con Lapidot, que era profetisa y que gobernaba en aquel tiempo a Israel. Al leer a Jueces capítulo 4 del versículo 5 al 9, el versículo 13 y el versículo 16, tenga en mente que Débora era juez, esposa y profetisa que revelaba a los hombres la voluntad de Dios. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve y junta a la gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barac a Cedes. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. Mas Barac siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ninguno. La historia concluye con el asesinato de Sísara a manos de una mujer llamada Jael. Dios le dio una gran victoria a su pueblo. Todo lo que Débora profetizó se cumplió, por lo cual sabemos que era una verdadera profetisa de Dios. Una prueba de que un profeta o una profetisa era de Dios era que se cumpliera todo lo profetizado. Hoy día hay muchas personas que dicen ser profetas de Dios. La palabra de Dios nos da ciertas pautas para que podamos saber quién es un verdadero profeta y quién no lo es. En Deuteronomio
Dios dio muchas de las leyes que su pueblo había de seguir cuando entraran a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 18 del versículo 21 al 22 dice lo siguiente acerca de profetas. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 3 da otra pauta, de que aun si se cumplen las predicciones de un profeta, pero éste trata de alejar al pueblo de Dios de las Escrituras, no es un verdadero profeta. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Cualquiera que diga que es un profeta de Dios debe comprobarlo por el infalible cumplimiento de sus profecías. Aún así, se debe examinar el resto de sus enseñanzas. Si sus profecías no se cumplen o si intenta alejar al pueblo de su Dios, Dios advierte que dicha persona no es un verdadero profeta. Débora respondió a la victoria que Dios le dio cantando un hermoso dúo con Barak. En Jueces 5 encontramos que le dieron toda la alabanza al Señor porque Él salvó a Israel. Aún después de esa victoria, Débora permaneció fiel a Dios. Ella no se enorgulleció, sino que continuó guiando a los hijos de Israel de acuerdo con las leyes de Dios. Jueces 5:31b dice, y la tierra reposó 40 años. Débora aceptó el papel que Dios le dio y su don de liderazgo. Ella era el juez escogida por Dios y después de la tremenda victoria, continuó cumpliendo con sus responsabilidades. A veces cuando Dios nos permite usar nuestros dones para hacer una tarea para Él, nos engreímos con nuestras habilidades o pensamos, yo ya he hecho mi parte, ahora que obren los demás. Ninguna de estas actitudes es la correcta. Debemos continuar utilizando los dones que Dios nos ha dado. Débora sabía que Dios le daría victoria, así que confió en que Él lo haría. Al hacerlo, pudo declarar la victoria con confianza. Del mismo modo, nosotros debemos leer las promesas de Dios en su palabra y luego reclamar la victoria sobre el enemigo de nuestras vidas. La batalla de Débora era contra enemigos humanos. Hoy, los creyentes en Cristo pelean en una batalla espiritual contra el orgullo, pensamientos lujuriosos y otros pecados. ¿Hay alguna área en tu vida espiritual donde necesites reclamar la victoria como lo hicieron Débora y Barak contra los enemigos de Israel? La palabra de Dios dice cómo podemos tener victoria sobre el pecado. Tenemos que reclamar las promesas de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Número 1. Conociendo las promesas de Dios, debemos leer o escuchar regularmente la palabra de Dios. Si no conocemos las promesas de Dios, ¿cómo podremos reclamarlas? Número 2. Creyendo que Dios hará lo que ha prometido. Número 3. Dándole gracias a Dios por sus promesas al hablar con Él en oración. En 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios promete la victoria para que podamos contar con Él y darle las gracias por adelantado. Dios es la solución a los problemas de nuestras vidas. Debemos creer la palabra del Salmo 18, versículo 2 y 3, que hablan acerca de la seguridad y la confiabilidad de Dios, nuestro libertador. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Les invito a orar, estimadas amigas. Padre bendito, exaltamos y glorificamos tu nombre santo. Agradecidas por tu palabra bendita que nos enseña de mujeres valientes, siervas que dependieron de ti para cumplir la misión que les
que les encomendaste hacer en este mundo y que por haber creído y dependido de ti hicieron grandes y maravillosas cosas para honrarte a ti, único Dios verdadero. Como en el caso de Débora, una mujer que ocupó una posición de jueza y profetisa gobernando al pueblo de Israel y quien acompañó a Barak a pelear contra Sísara, capitán de Jabín, rey de Canaán, y tú, Señor, le diste la victoria sobre esos enemigos que los oprimían. En este tiempo necesitamos mujeres valientes, llenas de tu Espíritu Santo y de tu palabra, con una fe inconmovible que puedan ayudar a otras a que enfrenten a sus enemigos, tales como el temor, la angustia, la ansiedad, la soledad, los complejos de inferioridad, la depresión, la culpa, el orgullo, la soberbia, la envidia, la impaciencia, el odio, los resentimientos, la amargura y todos los pecados que son obras de la carne. Bendice a las amigas que escuchan este programa, que todavía no han tenido un encuentro personal contigo, para que sean liberadas del pecado al creer en ti, Señor Jesús, como único y suficiente Salvador y Señor de sus vidas, y que nazcan de nuevo para disfrutar de la vida eterna que tú nos das al hacer esta profesión de fe. Gracias, Padre, por escuchar esta oración, la cual la hacemos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Queridas amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles, como siempre, que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús.